Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los colegas latinoamericanos. Mi nombre es Andrés Mauricio Briceño Chávez. Yo soy docente e investigador en la Universidad Externado en Colombia y me he dedicado a estos temas por largos años, teniendo ahora la oportunidad de participar en este curso virtual que espero sea de todo el provecho para los colegas y amigos que se han vinculado al mismo. En esta primera presentación vamos a partir de una base, la persona humana. La persona humana como realidad a partir de la que se debe o se puede entender el derecho. El derecho está abierto ciertamente a valores, a principios, que en muchas ocasiones o bien se colocan por encima de la ley, o bien se integran a la ley formal, o en otras ocasiones se subordinan a la ley formal. Y que siendo este el decurso del análisis, implica que para encontrar el alcance de un mandato normativo, para determinar hasta dónde llega la aplicación del mismo, es necesario no solamente atender a los contenidos normativos básicos que están previstos, sino que es indispensable implicar en este mismo los valores y principios que puedan subyacer. Y son valores y principios que están ligados al concepto de persona. Y son valores y principios que se formulan o bien al margen de lo que es la definición de persona humana o en contra de la misma. Por lo tanto, la significación de la persona humana va a permitir formular y dar contenido a estos principios esenciales como el de justicia, el de igualdad, el de equidad, el de libertad, el de solidaridad, con los que se intentará dar una configuración y luego un contenido al concepto de derechos humanos. Esta premisa inicial, que además tiene profundas raíces en toda la teoría de los derechos humanos y específicamente en la construcción del concepto de persona, de su relación como persona individuo o como persona jurídica, y que tiene una sustancia, digamos, convencional en ese momento, artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos, cuando dice que a todo individuo se le reconocerá personalidad jurídica. Y es una sustancia esencial porque estamos viviendo unas sociedades modernas en las cuales parece que la negación de nuestra propia esencia se convierte en la regla general, y eso implica una serie de contradicciones al modelo que nos habíamos dado, e incluso supone retroceder a escenarios o a etapas que se entendían superadas. Ustedes podrán ver en esta primera exposición cómo situaciones como el de la migración, como situaciones como el de la definición de personas en estado vegetativo de salud, como el problema de la biotecnología o de la genética moderna, como situaciones relacionadas con el amparo o protección de menores de edad o de niños, como la protección de personas con discapacidad, se ha convertido en una serie de temas, de ejes temáticos, en donde si no acudimos a reconocer el alcance y el concepto de persona humana, a lo que se pueda desprender de este mismo, en el fondo estaremos procurando una negación de lo que son los atributos de esta, pero sobre todo las garantías que el sistema jurídico en teoría tenía que salvaguardar para mantener una idea de respeto a posición jurídica y a relación entre posición jurídica y derecho subjetivo, en términos del libro de Teoría de los Derechos Fundamentales, página 150, de Robert Alexy. Pero
¿Cómo logramos establecer una definición de persona humana y una definición de derechos humanos? Una definición pacífica y puede ser básica de derechos humanos se puede sintetizar en la siguiente frase: son aquellos derechos del hombre por virtud de su condición misma. El hombre en sí mismo. Quizás uno podría decir que estamos en el ámbito de la metafísica de las costumbres de Kant y la formulación del imperativo categórico, o en lecturas o lecciones de ética de este mismo autor. Pero lo que se quiere dar a concebir con esta definición es entender cómo en aquella declaración de 1789 la idea de persona se entendía como la pieza básica para establecer unas mínimas garantías en el ejercicio de una serie de atributos que ésta debía tener garantizados y debía poder ejercer. Lo que pasa es que si yo pienso en esa primera lectura, pues artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, podría llegar a la conclusión que no se puede hablar de derechos humanos al margen de el reconocimiento de la persona humana. Es decir, es imprescindible reconocer que para poder hablar de derechos humanos tengo que saber el alcance y el contenido de lo que significa la persona humana. Persona humana definida como el ser, ¿no? Como un ser que está en un escenario de una realidad animada o inanimada, que a su vez implica que está en una serie de interconexiones e interrelaciones con otros seres y que a su vez conforma una unidad en torno a sí, pero que se refleja en los demás sujetos. Y esta primera definición de la persona humana es esencial. ¿Por qué? Porque implica que nuestra naturaleza es compleja y que siempre hemos tendido, Benjamin Constant, a la perfección, a buscar, Bertrand Russell, el estado de felicidad máximo o de perfección del ser humano. Eso implica que esa complejidad exige analizar en la definición de persona humana ese individuo, ese sujeto que está en sí mismo e interrelacionado con otros, se expresa en 4 dimensiones. Una dimensión material, una dimensión espiritual, una dimensión individual y una dimensión social. En la dimensión material, la persona humana es una realidad imperfecta. Es decir, es una realidad que constantemente está buscando satisfacer una serie de necesidades, que está buscando mejorar unas condiciones en cuanto a su existencia y que está buscando que en el ejercicio de sus posiciones jurídicas, de sus derechos, se garantice cada vez más esferas que quizás no han sido exploradas o que siendo exploradas se han dejado de lado por el sistema jurídico o por el mismo sistema social. Esta realidad material hoy en día se pone en evidencia, ¿no? Pensemos el caso Duque versus Colombia del 2016. 20 años atrás, nuestros sistemas jurídicos reconocían solamente las uniones entre parejas heteroparentales, entre un hombre y una mujer, que conformando la figura básica de la familia, podrían acceder a una serie de derechos, al reconocimiento de una serie de bienes jurídicos y al resguardo por parte del juez o autoridad judicial competente. Pero ¿qué decir hoy cuando las parejas del mismo sexo, conformadas bien sea por 2 hombres o por 2 mujeres,
socialmente admitidas, socialmente incorporadas, requieren de una garantía de la que no existe en el sistema jurídico. Claro, si el análisis lo hago a partir de una mera racionalidad jurídica, no voy a comprender que el concepto que precede a esa racionalidad jurídica es el de persona humana. Y si es así, yo tendría que entender que esa esfera de desdoblamiento propia a una necesidad humana derivada de una decantación larga de la sociedad en donde se encontró que esas relaciones entre diferentes sujetos podrían ser creadoras o deberían ser objeto de protección, tienen que ser no solamente reconocidas, sino resguardadas en el marco de la protección de sus derechos como posiciones jurídicas y en sí mismos como derechos humanos mínimos. Y por tanto, si lo que se busca como fin último, y vuelvo a retomar a Benjamin Constant y a Bertrand Russell, es la perfección o la felicidad máxima, yo no podría negar el reconocimiento de los derechos de estos individuos que, precediendo al sistema jurídico y en el marco del mismo modelo o de la misma sociedad, están siendo reconocidos como habilitados no solamente para ejercer ese derecho, sino para que pueda, a partir de su titularidad, ser resguardados. Este es un ejemplo muy interesante, ¿no? En el caso de esa valoración de lo que es la situación entre un individuo que pueda tener cierto rasgo o ciertas condiciones, ¿no? Ha ocurrido en otros casos en la Corte Interamericana en donde quizás se reconozca la situación específica de sujetos que puedan estar en condiciones que quizás los ponen fuera de ciertas garantías, pensando que pues por ser personas que no están bajo los criterios ordinarios de la legalidad básica, no podrían ser objeto de protección. Y evidentemente cuando uno se piensa casos como el de miembros de fuerza pública que ingresan en condición de ser ciudadanos que tienen pareja del mismo sexo, o de ciudadanos que profesan cierta religión o ideología, pues en el fondo, si yo solo arbitro a partir de la racionalidad jurídica, el gran inconveniente va a estar en que voy a negar esa definición de persona humana y lo que se pretende lograr, que es la construcción de una definición de derechos humanos. Esto ya tenía una connotación. La jurisprudencia constitucional colombiana y la jurisprudencia interamericana lo han trabajado, así como la europea, en lo que es los conceptos de mínimo vital, ¿no? El concepto de mínimo vital, el concepto de persona humana para ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, el mínimo de vocación, sino que ésta debe estar arbitrada por la mayor pluralidad de vocaciones y de confesiones que le permitan al individuo no solamente alcanzar esa perfección y esa realización de su felicidad, sino verdaderamente ejercer los derechos con todas las garantías que están previstos en el sistema jurídico, ¿no? Si ustedes lo ven en la concepción de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la idea de que todos los seres humanos, todas las personas son iguales sin perjuicio de la condición racial, religiosa, ideológica, cuando se afirma la condición religiosa, se hace desde la perspectiva de no negar ninguna de ellas, pero tampoco privilegiarlas, y de permitir que sea el individuo, como persona humana, el que haga la elección por cuál de ellas va a optar a la hora de su propio fuero interno y de su despliegue como sujeto. Hay un segundo ejemplo que quiero traerlos en este momento en cuanto a la dimensión material, que es la sentencia de constitucionalidad en Colombia 355 del 2006.
en donde se trabaja la distinción entre lo que es el nasciturus y la persona humana. Es decir, la dificultad que representa para el sistema legal reconocer una protección a aquel que aún no ha surgido, que no ha nacido, que está en un proceso de simple concepción, y aquella figura que jurídicamente se entiende como titular directo de los derechos. Y esto es importante porque hoy en día, con todos los cambios en los modelos de la biogenética, ¿no? De la eugenesia, de todos los fenómenos que se están dando con las modificaciones genéticas, habría que preguntarse cómo podremos estar en una situación de variación de condiciones de lo que era el modelo tradicional de concebir a los individuos, y cómo en esa modificación de ese modelo tradicional, al no tener una titularidad, aquel que está siendo concebido puede ser objeto de protección. La Corte Constitucional, para tratar de superar esta cuestión, plantea una distinción entre lo que es el bien jurídico que se tutela el nasciturus y el bien jurídico que se tutela la persona humana, de tal manera que el bien jurídico que se va a tutelar al nasciturus no va a ser asimilable al del bien jurídico que se va a tutelar a la persona humana, porque al nasciturus se le va a garantizar desde esa perspectiva un ámbito de desdoblamiento de lo que sería su dignidad, ¿no? Y la inherencia de esa dignidad, sin perjuicio de que todavía no pueda ser titular de este mismo. Por contra, a la persona humana ya es refractaria de todos los derechos, ¿no? Entonces en ella ya están contenidos todos los derechos que singularmente sean reconocidos constitucional, convencional y legalmente. Y quizás esta solución todavía se nos quede atrás, porque en el contexto interamericano ya tuvimos la sentencia del caso Artavia Murillo versus Costa Rica, relacionada con el tema de la fecundación in vitro. Y esta nos impone entender cómo en las sociedades modernas, donde la dinámica transformadora nos puede implicar el que estos conceptos arraigados de persona humana, estas distinciones que se emplean en el derecho, pueden ser más de carácter accesorio, que verdaderamente nos den un contenido final de lo que es la definición de persona humana. De tal manera que si no se explicita, por ejemplo, en los tratados internacionales, que la vida de la persona comienza en el preciso momento en el que se está en un proceso de concepción, no quiere decir que no pueda ser titular de una protección, y que todo lo que vaya a generar una experimentación o la protección de los derechos de aquel que va a ser concebido debe lograr un desdoblamiento, porque si no, crearíamos espacios o zonas grises donde no habría ningún resguardo, al no entender la definición de persona humana, sino al comprender que solo pueden ser titulares los que sean verdaderamente individuos para el sistema legal. Y esto puede crear una serie de contradicciones. Y finalmente hay una tercera sentencia, que es la sentencia de tutela 744 del 2007. En esta sentencia, la Corte Constitucional colombiana, con relación a el alcance del artículo 93 y sobre todo 94 de la Constitución colombiana, que dice que, comillas, la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos.
Detalles de cómo la Constitución colombiana, y aquí la interpretación que procura dar la Corte Constitucional, está encaminada a entender que la falta de expresión, el que no estén explicitados o que no estén contenidos específicamente en el texto normativo, no quiere decir que haya una restricción o que no haya un amparo o tutela de esos derechos. Por el contrario, lo que se afirma es que evidentemente ese reconocimiento se da desde la perspectiva de entender que se fundamenta en los atributos de la persona humana, el que la persona humana, todos sus atributos no estén comprendidos de manera ilimitada, de manera absoluta en el sistema normativo, no quiere decir que queden al margen de la tutela o protección de los derechos humanos, sino que esta permite que en muchas ocasiones se vaya generando un proceso de conformación, un proceso de incorporación, de integración que permita una tutela cualificada progresivamente de esos derechos. Y esas tres sentencias le plantean a uno en el marco del sistema interamericano y del sistema europeo pensar casos, ¿no?, en los que ha ocurrido diferentes situaciones, ¿no? Si ustedes lo ven en el caso Bougit contra Bélgica de la Corte Europea de Derechos Humanos del 28 de septiembre del 2015, ustedes van a encontrar cómo en perspectiva de la protección de la persona humana, ¿no?, va a haber situaciones en las que las condiciones de vida de una persona que no logre identificarse o que está en condición de inmigrante y que no tenga una carta de naturaleza, van a imponer una serie de criterios para determinar el que aquel que no tenga una identificación no carece de identidad o de reconocimiento de sus derechos como persona, y que siendo estos derechos resguardados no puede ser objeto de privación de la libertad de manera indiscriminada ni de exclusión o expulsión del territorio en el que se encuentra, salvo que se surta un procedimiento adecuado y que adicionalmente se le permita, ¿no?, ofrecer ciertas justificaciones, y adicionalmente se le permita hacer algún tipo de proceso en el entendido de que puede estar compartiendo un espacio de vida con su familia o con otras personas que, siendo allegadas, le estuvieran dando cobijo o arraigo. Este es un fenómeno bastante complicado, ¿no?, en esta sentencia, porque el entender que hay una situación en la que la persona no pueda identificarse, no pueda llegar a tener un mínimo documento para que la autoridad de cada estado le permita mantenerse en ese escenario, implica en muchas ocasiones el negar la esencia de la persona humana. Entonces, yo no estoy arbitrando a partir de la persona humana, sino del sistema. El sistema exige unas condiciones para que usted pueda radicarse, para que usted pueda residenciarse, para que usted pueda habitar un territorio de un estado. Y esto no negaría en cierta medida el concepto de soberanía, pero aún no negándolo, mire cómo el concepto de persona humana queda totalmente descontextualizado y empieza a ceder la protección principal de los derechos humanos, que debería ser el marco de referencia a la hora de la tutela específica. Pero continuemos sobre el debate, sobre el debate que he planteado de la relación entre persona humana y derechos humanos. Y en la segunda dimensión, que es la espiritual, se encuentra una esencia en donde el ser humano, la persona humana, afirma una serie de necesidades, afirma una serie de demandas en las que no necesariamente se relaciona con bienes materiales. Puede ser con aspiraciones, puede ser con lo que se denomina en filosofía apetencias. Entonces, tengo un apetito
entre comillas, respecto de la forma de vida, de la condición de vida, de la identidad que representa esa condición de vida, del reconocimiento de ciertas singularidades de ese tipo de vida, que no puede ser desfigurado o que no puede ser trastocado en atención a que esa dimensión espiritual también hace parte del concepto de persona humana. El caso de Atala Rifo y Niñas contra Chile puede llevarnos a una aproximación cercana a este concepto, porque Atala Rifo es la implicación desde el punto de vista de un deseo del espíritu mismo de unas personas por querer conformar una familia, por querer crear unas condiciones para conformar esta misma, que se oponen cierta medida a condiciones sociales y se oponen a las reglas normativas con base en las cuales se decide su asunto. Y se impone entender que esa dimensión espiritual no puede ser negada, porque si lo que se busca es la perfección y la felicidad del individuo, este no va a estar completo, este no va a estar satisfecho cuando se le generan restricciones que afectan su mismo fuero interno. Claro, no de manera absoluta, no puede ser de manera ilimitada. En Colombia nosotros tuvimos el debate en los años 90 con una sentencia muy importante de la Corte Constitucional del magistrado Carlos Gaviria, que en paz descanse, en la que se hablaba de el libre desarrollo de la personalidad y la despenalización de la dosis mínima. En el espíritu de ciertos individuos no puede afirmarse que haya una convicción para consumir una sustancia ilícita, pero quizás en ese mismo fuero interno y en esa misma dimensión, ese individuo, ¿no?, reconocido como persona humana, ante la debilidad que padece, debe ser reconocido. Entonces, esa debilidad le debe ser reconocida, en lugar de ser negada, de ser penalizada, de ser sancionada, de excluirse del sistema social. Le debo reconocer esa debilidad para procurar su mejora a partir de la misma. Crear el escenario contrario posiblemente sería generar una discriminación, sería generar un quiebre en la igualdad de las personas y absolutamente modificar lo que es la garantía, el modelo garantista de los derechos humanos que hoy en día impera en los sistemas jurídicos. Y lo podrán ver las experiencias de amigos en Argentina, en Perú, en Chile, en Panamá, en todos los contextos de nuestros países en donde se llegue a comprender que es sustancial la protección de esa dimensión espiritual, porque sin ella no habría una interrelación entre la material y la espiritual. La tercera dimensión, que es la individual, ¿no?, es una dimensión en la que se reconoce, no a partir de presupuestos egoístas, que cada uno de nosotros representa un modelo de vida, un modelo de ejercicio de derechos, y que debe ser resguardado en esa esencia mínima, sin perjuicio de entender que ésta tiene unos límites para el ejercicio de los demás. Si esto es así, y aceptamos que esa es la premisa básica de lo que es la dimensión individual, se entendería que la individualidad del sujeto tiene unos límites para el ejercicio de los demás. Si esto es así, y aceptamos que esa es la premisa básica de lo que es la dimensión individual, se entendería que la individualidad del sujeto es la esencia básica de todas nuestras sociedades. Es más, nuestra sociedad es individualista por esencia, y que ellas representan lo que son las expresiones auténticas de cada uno de nosotros a la hora de ejercer nuestra titularidad en el ámbito de los derechos. Y es importante reconocer esas esferas individuales, ¿no? El que esas posiciones jurídicas se resguarden con carácter individual es sustancial para poder verificar que cada uno de nosotros somos seres singulares incluso ante la diferencia, y que esas esferas individuales representan una manifestación clara de lo que podemos nosotros ejercer en diferentes ámbitos, ¿no?, a lo que podemos nosotros decidir u optar. Hay un caso muy reciente en donde esa esfera individual
creo yo que se revela muy importante. Es el caso IV, IV o B pequeña, como quieran, IV, contra Bolivia del 2016. Una mujer que termina por una intervención quirúrgica cercenada en lo que es la posibilidad de procreación futura, además de otras complicaciones. La decisión de conformar, de crear, de estructurar una familia a partir de la vocación procreativa de los seres humanos está muy arraigada en una esencia individual. Entonces cada uno adopta una decisión: quiero tener un hijo, no quiero tener hijos. Yo tengo 4, pero hay familias de personas como yo que no quieren tener hijos o quieren tener uno. Pero es una elección libre, autónoma, espontánea, que no puede ser cercenada bajo ninguna condición. Y el que llegue a producirse incluso en un escenario como el del caso IV, nos plantea que las esferas de lo que es las esferas individuales, que son los mínimos a resguardar, en muchas ocasiones ni siquiera son respetadas. ¿Cómo voy a esperar que a mi contraparte le sea resguardado ese mismo derecho si la esfera individual no me ha sido protegida? Y evidentemente es importante que esa individualidad humana siga siendo representativa de la tutela ordinaria de los derechos sin que se convierta en absoluta. Por último, tenemos la dimensión colectiva. Y uno parte de la base de que si la naturaleza humana es una realidad individual, esta también tiene una relación vital relacional o una vocación vital relacional o de convivencia. La persona no está sola en el mundo, existe con muchos otros más. La idea de convivencia entre diferentes sujetos bajo modelos de perfeccionamiento para cada uno de ellos, diferenciados, y de grados de felicidad, alberga no solamente un modelo colectivo, sino la necesidad de admitir la existencia de exigencias materiales y espirituales de manera convergente de múltiples sujetos. Y por lo tanto debe promoverse una convivencia social que sea lo más favorable para desarrollar a plenitud todo lo que es el contenido de la persona humana. Mire que la Corte Interamericana en esto ha avanzado y mucho, especialmente cuando se ha tratado de la vulneración de derechos de comunidades indígenas. En principio, la Convención Americana de Derechos Humanos está sustentada en una vocación individualista, en la tutela y protección de los derechos humanos de cada individuo. Pero la Corte Interamericana, entendiendo esta dimensión colectiva, ha venido ofreciendo en su jurisprudencia un desdoblamiento de lo que es esa dimensión colectiva, de entender cómo ese concepto de convivencia social tiene que estar íntimamente o indisociablemente ligado a la protección de los derechos de cada individuo que pueden haber sido vulnerados. Casos como Sayonamaxa, Yaquiaxa, Saramaca, Alehuetú, bien lejos, ¿no? Y todos Quixhua, Sarayaku, ¿no? Y todos aquellos, la comunidad Chichupaca, recientemente, etcétera, etcétera, y todos aquellos que han sido resueltos, pero específicamente estos primeros, ¿no? Yaquiaxa, Sayonamaxa, Saramaca, nos imponen entender en la cláusula, por ejemplo, del artículo 21 de la Convención sobre el Derecho de Propiedad, que este no se reduce o se agota a las esferas individuales, sino que bajo los presupuestos de la identidad cultural, del arraigo, de las cosmologías o cosmogonías de estas mismas comunidades, es necesario dotar de una tutela eficaz a lo que es el concepto de propiedad comunal, a lo que irradia la propiedad comunal en las esferas individuales de cada uno de los derechos de los individuos. Y aquí nuevamente sale a flote el concepto de persona humana, sale a flote lo que es en esencia ese concepto para proteger completa, integral y debidamente
las posiciones jurídicas que puedan ser objeto de configuración como derechos humanos. Sin duda alguna, esta explicación inicial de persona humana nos está posicionando, con una buena casuística, en lo que es la comprensión hoy en día de esferas de derechos que no pueden simplemente formalizarse o quedar en meros contenidos normativos. Debe entenderse que mientras más bienes humanos alcance la persona humana, más necesidades y exigencias humanas a su vez se habrán satisfecho y también se habrán alcanzado mayores cotas de perfeccionamiento y de felicidad, que es en últimas, en términos de Santo Tomás de Aquino, en términos de Aristóteles en la Ética Nicómaco, o en términos del mismo Bertrand Russell, la aspiración fundamental de todo sujeto. Voy a finalizar con dos aspectos en la persona humana para poder abordar brevemente lo de derechos humanos en este primer enlace que tenemos del curso de derechos humanos. La primera idea es que la persona humana, siendo una unidad ontológica, con ella lo que se quiere significar es que es una realidad que, a pesar de su diversidad, de su complejidad, no es incoherente ni contradictorio en su esencia. Es decir, no va a pretender el ejercicio de libertades o la negación de las mismas que lo vulneren o lo autovulneren. El concepto de persona, del cual puede y debería partir el derecho, es el que se comprenda con la mayor amplitud posible, que abarque todas las dimensiones anteriores, material, espiritual, individual, colectiva, en las que se manifiesta la naturaleza humana. Y partiendo de ella, no puede prodigarse la promoción de una sola de estas dimensiones. Es decir, no se puede pensar que el resguardo o salvaguardia de la dimensión individual ya satisface, porque evidentemente sigue siendo la persona humana un ser social, y siendo un ser social tiene que convivir en el marco de la sociedad, de manera que es importante que la satisfacción de esas necesidades esté siempre integrada en un modelo que sea interrelacionado, interdependiente, y no en un modelo de exclusiones o de modelos que puedan tender a ello. Quizá aquí viene una observación muy importante. Los grupos sociales, las comunidades o los colectivos que en la fecha han logrado que emerja el reconocimiento de sus derechos, que siempre habían estado presentes pero que expresamente no se habían afirmado. Entonces, colectivos LGTBI, comunidades religiosas, comunidades indígenas afrodescendientes, comunidades de otro tipo. Quizás lo que más llama la atención de la defensa de la tutela de sus derechos es que ellos hoy en día pretendan generar una exclusión respecto de los demás individuos. Y eso es muy de la persona humana, La persona humana tiene una vocación individualista que le lleva a que, una vez resguardado su derecho, ¿qué importa el de los demás? Pero no podemos llegar a ese otro extremo, porque la sociedad no se hizo para una constante exclusión de posiciones jurídicas, sino para la apertura y progresividad de estas, para generar esa convivencia. El modelo del contrato social rusoniano lo imponía y le generaba a usted las suficientes herramientas de balanceo para que quien se integrara a este mismo aceptara las reglas del juego, pero también respetara los derechos tal como están consagrados en igualdad de condiciones. Ya al no haber una disparidad en el reconocimiento, todos estaríamos obligados o con deberes similares que no nos llevaría a pretender una exclusión o por lo menos nos llevaría a estar eximidos de esas cargas, como si el reconocimiento, por tanto,
implicara que usted es un sujeto diferenciado, ¿no? La afirmación positiva de un derecho no quiere decir que su correlativo, que es el deber, tenga que ser disminuido o desmejorado respecto de cualquier otro individuo, porque es la carga mínima para que la convivencia social se dé. Esto nos lleva, en esta conceptualización inicial de persona humana, a intentar una definición de los derechos humanos, ¿no? Partiendo de, o hacer un concepto de derechos humanos, ¿no? Partiendo de la idea de que la persona humana es una realidad ontológicamente relacional, ¿no? Ontológicamente es una realidad, la persona humana es una realidad ontológicamente relacional. ¿Qué significa esto? Que es una persona que su esencia no se agota internamente, sino que requiere de las interrelaciones, de las reciprocidades, para poder completar lo que es la misma. Ahí les invito siempre a leer a Sergio Cota, El hombre tolemaico o Persona, en el Anuario de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense, donde nos permitirá comprender un poco más este concepto de persona humana como realidad ontológicamente relacional. Y si se parte de esta premisa para conceptualizar los derechos humanos, uno diría que el derecho debe favorecer la existencia de la convivencia humana, pero a su vez también debe favorecer que las personas alcancen el mayor grado de desarrollo en el ejercicio de sus atributos. Esa persona, para que esté mucho más resguardada, no tiene que solamente ser titular de unos derechos, sino lograr que estos se expresen en todas las manifestaciones, en todas las dimensiones y en todos los escenarios en donde interactúa esta misma. Siendo esto así, podría uno definir los derechos humanos como un conjunto de posiciones jurídicas de bienes inherentes al ser humano que, reconocidos o no expresamente, que garantizados o no expresamente por el derecho, le permiten a la persona alcanzar cuotas de perfección humana en la medida en que representan la satisfacción de necesidades o exigencias propias a esta, y que además permiten el desdoblamiento de todas sus dimensiones a la hora de su desarrollo pleno. Es importante finalizar lo que es el elemento esencial para la conexión entre el concepto de persona humana y el de derechos humanos, que está radicado en la idea de lo social como interacción entre las dos esferas. Si nosotros nos convencemos que en el marco de la concepción de los derechos inherentes a la persona, estos deben estar concebidos a partir de unos criterios mínimos sociales, podremos comprender que esas esferas que son en esencia individuales tienen y deben ser reconducidas de manera específica a una interrelación que las limite aunque las amplíe. Es decir, que hay una confluencia entre la protección del ejercicio de ese derecho y el respeto a su vez correlativo de los mismos, con ocasión de la tutela que debe garantizar que toda persona humana sea titular de los mismos. Y esto implica, desde el punto de vista del concepto de persona humana, que la idea de derechos humanos o de derechos subjetivos no se reduzca solamente a reconocer lo que está plenamente establecido en las normas, sino aquello que se desprende de principios y valores, como lo he reiterado. Aquí viene un elemento muy interesante, ¿no?, que lo trabajo a partir del texto del profesor Carlos Bernal Pulido, La metafísica de los derechos humanos. Porque partiendo de esta base habría que preguntarse qué tipos de entidades componen los derechos humanos, qué propiedades revisten estas entidades y cuál es la estructura con la que dichas propiedades se organizan para conformar estas entidades. Cuando uno se aproxima a la acepción jurídica del término derechos humanos,
uno puede comprender que se trata de los derechos del individuo garantizados por los sistemas internos y los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, y que los derechos humanos son una especie del género de los derechos jurídicos subjetivos. Esta es una tesis que maneja el profesor Pulido en una cierta sintonía con el profesor Robert Alexy, y que algunos doctrinantes la apoyan. Quizás voy a trabajarla sin perjuicio de advertir que para otros autores no necesariamente los derechos humanos sean una especie del género de derechos jurídicos subjetivos, sino que sean autónomos. Los derechos humanos son autónomos, son derechos en sí mismos, que sin perjuicio de estar reconocidos o no en instrumentos jurídicos internacionales, que no se agota solamente en tratados, convenios o acuerdos internacionales, revisten su propia categorización diferenciada de la de derechos subjetivos, derechos jurídicos subjetivos. Sin perjuicio de lo anterior, habría que plantear cómo concebir o cómo entender este concepto inicial, ¿no? El profesor Alexy sostiene la tesis principal según la cual los derechos humanos tienen al menos las siguientes características. Son universales, y ese factor de universalidad implica que son derechos que no están sujetos a una incorporación o transposición de manera inmediata, sino que ese carácter universal ya les genera una vinculación, les genera un carácter vinculante respecto del ejercicio de los mismos. Una segunda característica es que son fundamentales, son de la esencia no solamente de la persona humana, sino son de la esencia del contexto del modelo de Estado y del contexto del modelo social en el que estos vayan a estar presentes. Son abstractos, es decir, no tienen una configuración contenida o limitada a esferas particulares, y aquí habría una paradoja. Entonces, si uno dice que son un género de un derecho subjetivo, de un derecho jurídico subjetivo, uno entraría en una cierta contradicción, porque pensaría que si digo derecho jurídico subjetivo, estaría diciendo que no necesariamente puedan o deban ser abstractos, sino que de alguna manera llegarán a una concreción, a una individualización o a una determinación, lo que nos planteará más adelante otro debate. Son válidos, pero validez no solamente que se agota en la esfera de lo jurídico o lo legal, sino también tienen una validez moral, y son en esencia morales. El profesor Alexy defiende también que la existencia de estos derechos depende de que sean fundamentales, y que estos derechos, ¿no? Lo son así desde la perspectiva tanto de lo religioso, lo biológico, lo intuitivo, lo consensual, lo instrumental, lo cultural, lo explicativo, lo existencial. Entonces, hay una suerte de criterios que me permiten a mí entender, ¿no? Su fundamentalidad, sin que implique su fundamentalidad un arraigo específico en cada uno de ellos, sino una forma de desdoblamiento o concreción. Por tanto, los derechos humanos podrían entenderse, ¿no? O podrían comprenderse como el significado de las disposiciones que los establecen, si es en clave normativa, o de la inherencia que se pueda representar en los sujetos, y que son irreductibles desde el punto de vista de ámbitos meramente psicológicos. Aquí hay un reparo. Las tesis como las de Finis, ¿no?, de John Finis, o de otros autores, abogan por una contraposición a esta concepción que podría resultar estrecha, ¿no? Es decir, que no se pueden reducir los derechos humanos a objetos naturales o objetos psicológicos. Para otros,
no es admisible porque los derechos podrían comprender muchas más esferas sin necesidad de estar simplemente consagrados en un texto normativo o que tengan un contenido normativo legal expresado. Sin embargo, siguen siendo los derechos humanos expresiones, ¿no? Siguen siendo elementos propios de un discurso jurídico y requieren siempre la participación en él de todos los seres humanos. Quizás este es un elemento entendible porque si son universales, requieren de la participación constante de todos los individuos. Ahora bien, este concepto, si lo plegamos hacia la idea de derechos subjetivos, ¿no? Derechos jurídicos subjetivos, quizás nos plantea dos cuestiones para analizar. Uno, si los entendemos como parte de las fuentes del sistema jurídico. Dos, si los entendemos como herramientas para la interpretación. Y tres, si los entendemos desde el punto de vista de posiciones jurídicas. Dependiendo cada uno de ellos, podremos asumir que la forma de su resguardo o salvaguardia se puede dar de manera más amplia o se puede dar de manera menos desdoblada, pero bajo presupuestos de racionalidad más estricta. Si uno lo entiende como posiciones jurídicas, uno diría que en cierta medida exigen lo que a su vez correlativamente ordenan como deber o como obligación. Si esto es así, uno podría entender que los derechos humanos no se agotan en una simple expresión del ejercicio de un derecho, sino con el correlativo deber de no inhibir el ejercicio de los demás. Entonces, uno podría decir que en el ejercicio del derecho a la libre residencia no puedo yo inhibir a su vez el que mi co-ciudadano pueda ejercer este mismo, o en el ejercicio del derecho de propiedad, o en el ejercicio de la libertad de expresión, o en el ejercicio de la libertad de pensamiento. No podría yo generar a su vez una contradicción cercenando la posibilidad de expresar libremente o hacer las expresiones que libremente yo quiera, ¿no? Quizás en el contexto interamericano de la jurisprudencia hay dos casos que nos pondrían a pensar si esto es así desde la concepción de posiciones jurídicas, ¿no? El caso que para los amigos argentinos ha creado mucha controversia recientemente, Fontevecchia de Amico, y el caso Granier, ¿no? Radio Caracas Televisión, en donde el alcance que se le pueda dar a esa posición jurídica de cada uno de estos sujetos a la hora del ejercicio de su libertad de expresión, a la hora de la difusión de la información, ¿cuál es el correlativo? Nadie está diciendo que no sean merecedores de la tutela de sus derechos, pero ¿cuál es el correlativo de garantizar el ejercicio de ese derecho? Es decir, desde el punto de vista de los derechos de las personas o de las terceras personas a las que podrían haber afectado. Entonces, el correlativo sería que el ejercicio de la libertad de expresión a su vez no puede generar un constreñimiento o una forma de cercenamiento del derecho a la intimidad, al buen nombre, a la honra, o que no puede generar un resquebrajamiento en lo que es la democracia interna o el modelo democrático establecido o el respeto a las autoridades y el orden público. Pues fíjese que incluso estando de acuerdo con las sentencias que la Corte Interamericana profirió en esos eventos, se impone analizar cuál es la contraprestación, cuál es el correlativo a la hora del reconocimiento de ese derecho como posición jurídica, ¿no? Si usted lo pone en términos ejemplificativos, cuando usted habla de esto, entonces usted diría, si yo tengo el derecho a algo, ¿no? Entonces yo soy titular de un derecho, mi correlativo es que tengo un deber de hacer u omitir otra cosa. Yo tengo el derecho a expresarme libremente, pero tengo el deber correlativo de no vulnerar, de no
intervenir la intimidad de otro o de dejar de resguardar esa misma intimidad o el buen nombre. Uno podría decir que es un balanceo que se requiere entre las dos esferas para entender que la invocación de los derechos humanos tampoco me va a permitir a mí afirmar posiciones jurídicas que puedan ser totalmente transgresoras de otros, del ejercicio de otros derechos. Entonces, nosotros estamos viendo cómo en la jurisprudencia interamericana está un caso reciente donde va a haber una contraposición muy fuerte en este tema, ¿no? El caso que está tramitándose Belomonte contra Brasil, en donde se plantea la contraposición entre el ejercicio de la libertad económica, pero también por el correlativo del ejercicio de esa libertad económica está en el resguardo del derecho a la vida, en el resguardo del derecho a la libre residencia y de otros derechos, en donde ese balanceo es necesario establecerlo de una manera equilibrada y ponderada, porque de lo contrario podría llevarnos a una negación absoluta. Pero mire que solamente en el concepto estamos trabajando para entenderlo o para procurar entender la definición de los derechos humanos. Ahora, si nosotros partimos de la base de la teoría, por ejemplo, de la tesis liberal, el concepto de derechos humanos, a partir de la finalidad del Estado, sería el de proteger el ejercicio de la libertad y de los bienes personalísimos del individuo. Ese sería el modelo tradicional. Entonces, libertad y bienes personalísimos, arraigado en la Declaración de 1789, ¿no? En la Declaración de los Derechos del Hombre. Y uno podría aquí aproximarse con Locke, ¿no? En donde sugiero leer dos ensayos sobre el gobierno civil, que la legitimidad de ese poder del Estado descansaba sobre la base de la protección de el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la hacienda del individuo, o que el fin supremo y principal de los hombres, entonces aquí entre comillas, el fin supremo y principal de los hombres al unirse en república y someterse a un gobierno es la preservación de sus propiedades. El modelo básico ordinario, entonces el del Estado liberal tradicional, que fue el que nos dio origen a todo el germen de la construcción del concepto de derechos humanos. Y uno podría aquí aproximarse con Locke, ¿no? En donde sugiero leer dos ensayos sobre el gobierno civil, que la legitimidad de ese poder del Estado descansaba sobre la base de la protección de el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la hacienda del individuo, o que el fin supremo y principal de los hombres, entonces aquí entre comillas, el fin supremo y principal de los hombres al unirse en república y someterse a un gobierno es la preservación de sus propiedades. El modelo básico ordinario, entonces el del Estado liberal tradicional, que fue el que nos dio origen a todo el germen de la construcción del concepto de derechos humanos y de su avance y progreso. Ahora, si lo que yo quiero ver es un avance en esas teorías, entonces yo analizo desde Kant que lo que se busca es que la acción del Estado, ¿no? O que la principal directriz de la acción del Estado es el denominado principio general del derecho, según el cual, comillas, una acción es conforme a derecho cuando, según ella, la libertad de arbitrio de cada uno puede conciliarse con la libertad de todos según la ley general, cierro comillas, ¿no? Entonces estoy trabajando ahí la introducción a la teoría del derecho de Kant. Uno podría entender que fruto de ese modelo del contrato social rusoniano, contrato social Jean-Jacques Rousseau, implica que el reconocimiento de los derechos no puede ser un ejercicio excesivamente arbitrario que represente la no conciliación con la libertad o ejercicio de los derechos de los demás. Hay un contrabalance que exige que si yo voy a hacerme reconocer esos derechos, tampoco le puedo imponer a otros unas condiciones que generen una desmejora o una afectación en lo que podrían ser elementos equivalentes. En las últimas décadas, ¿no? Y fruto del gran teórico John Rawls, se ha tratado de establecer, ¿no?,
que la persona humana en la relación con su ámbito social y en la definición de los derechos humanos tiene una doble caracterización a partir de facultades morales que constituyen el núcleo de sus atributos como un sujeto libre. La primera facultad es la del sentido de justicia, es decir, la idea de la capacidad de ser razonable, en los términos de John Rawls en el liberalismo político. Y la segunda es la capacidad para albergar una concepción del bien, ¿no? La capacidad de ser racional. Entonces, la razonabilidad, la capacidad de razonabilidad por virtud del sentido de justicia y la capacidad de racionalidad por virtud de la concepción del bien, ¿no? La primera se identifica con la disposición humana para formar parte o para ser parte consciente de un modelo de cooperación social, de respetar ese modelo de cooperación social, de respetar unas reglas de juego y de adecuarse e incorporarse a las mismas. La segunda, por el contrario, ¿no?, es la de proponerse objetivos, ¿no?, entre comillas, perseguir una concepción de lo que consideramos que en la vida vale la pena, y cierro comillas, y entre esas dos facultades existe una relación que se establece a partir de lo que es el modelo de asociación política, de tal manera que a los presupuestos individuales se agregan unos presupuestos que son socializables, que son propios de la cooperación, de la colaboración social, que implican que solo se logrará la justicia material en la medida en que esos derechos sean resguardados de manera equivalente o por lo menos balanceada entre las esferas de los diferentes sujetos. Por eso es que Rawls, ¿no?, cuando habla del catálogo de libertades, dice que estas son esenciales para el desarrollo de las capacidades de la persona. Es decir, sobre todo se centra en libertades como la de pensamiento, la de conciencia, la de libre asociación, las físicas, las de integridad, ¿no?, porque ellas son las que van a dotar de legitimidad democrática al sistema, y dotando de legitimidad democrática a su vez garantizan un principio de legalidad de todas las actuaciones, tanto del Estado como de los propios individuos. Entonces, usted mañana cuando salga de su casa en su vehículo y se dirija a una estación de servicio, aquel sujeto que lo va a cerrar en el trayecto y que va a generar una discusión que pueda representar un riesgo para su vida, tendrá que observar unas reglas de juego a la hora de la convivencia pacífica, tendrá que analizar cómo fue su actuación, pero a su vez qué es lo que le resguarda el sistema legal a la hora del ejercicio de sus derechos, que no es un modelo de arbitrariedades plenas, sino un modelo en donde hay que generar una plena equivalencia entre lo razonable y lo racional, de tal manera que a la hora de crear la justicia material todos logren el fin último, que es la protección integral de los derechos humanos. Esta, como muchas de las demás teorías, específicamente hoy en día también tiene una influencia desde el punto de vista de la teoría del Estado social, porque la teoría del Estado social hoy nos invita a una progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos. La teoría del Estado social perfila una imagen de ese sujeto, de esa persona humana que debe ser protegida, ¿no?, que no se agota en unas necesidades básicas, sino que tiene que ser reconocida en un contexto de comunidad, de la interrelación con su comunidad y de cómo para valerse por sí mismo requiere el influjo de su comunidad. Aquí es importante traer al profesor Ernst Tugendhat, quien, siendo uno de los valedores de la teoría del Estado social, ¿no?, en el ámbito de la filosofía política, dice que ese sistema de derechos humanos no puede sostenerse sobre la presunción errada de que la sociedad está conformada por individuos capaces, autónomos y autosuficientes, ¿no?,
sino que el concepto de libertad, el concepto de necesidad básica, no puede ser incompatible con el del liberalismo. Entonces, ¿qué debemos buscar armonizar? La libertad negativa y la autonomía. La libertad desde el punto de vista de hasta dónde puedo yo llegar en el ejercicio de mis derechos y qué implica que la concreción de los deberes, de los derechos humanos se manifieste a partir de deberes de abstención, y por tanto cómo esos deberes de abstención son instrumentos potentes para el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Continuando con la exposición, entonces les señalaba que trabajando a Ernst Tugendhat, que es uno de los principales valedores de la teoría del Estado social en el ámbito de la filosofía política, él dice que el sistema de derechos humanos no puede sostenerse sobre una errada presunción que la sociedad solo está conformada por individuos capaces, autónomos y autosuficientes, sino que necesariamente debe existir o debe presentarse la intervención de condiciones o en condiciones de igualdad en la toma de decisiones políticas. Por ello, no puede sustentarse en un concepto de libertad básica, sino en uno de libertad conforme a necesidades básicas y bajo contextos sociales. La idea de las necesidades básicas de la persona no es incompatible con el liberalismo político, ¿no? Con la idea del liberalismo. Detrás de estas nociones, ¿no?, de libertad negativa y autonomía, que van a fundamentar la concreción de los derechos humanos en deberes de abstención, también subyace el reconocimiento de que el individuo tiene la necesidad de elegir y decidir su propio rumbo. Esto pone de relieve que la carencia de bienes indispensables para subsistir y para ejercer las libertades en vastos sectores de nuestra sociedad, y ya les señalaba yo los cordones de miseria en las principales ciudades de Latinoamérica, implican que ese hecho social debe tener una connotación a la hora de la lectura de esos derechos humanos, a la hora de la comprensión de esos derechos humanos, porque el imperativo es lograr satisfacer las necesidades básicas de toda la población y no solo de algunos individuos, de tal manera que deben establecerse y realizarse una serie de reglas de cooperación que también van a integrar el contenido de los derechos humanos. Estas reglas de operación están sustentadas en un principio clave a la hora de comprender los derechos humanos en la actualidad, que es el de solidaridad. Porque evidentemente nosotros estamos en el modelo de Estado social de derecho, en una modulación de derechos humanos prestacionales que no solamente prescriben unos contenidos de protección, sino que exigen unos ámbitos de concreción de obligaciones positivas que deben ser materializados o bien por el Estado o que deben concretarse en los deberes de abstención derivados del ejercicio de los derechos de los diferentes individuos en sociedad. Y eso es importante tener en cuenta porque este modelo de Estado social de derecho en el que nos encontramos ha creado unas circunstancias en las que todavía no se superan las desigualdades, todavía no se superan los márgenes diferenciales, todavía nosotros vemos no solamente el problema de la miseria, de la pobreza, sino la falta de acceso a la educación, la falta de oportunidades de trabajo, la falta de posibilidades de la persona de desarrollar o de lograr una vivienda propia. Entonces, en todos esos ámbitos hay derechos humanos implicados. La calidad y condiciones de vida de los sujetos que están viviendo en ciertas condiciones, la integridad personal, la dignidad humana. Y esos desequilibrios surgidos de las desigualdades que siguen imperando, en muchas ocasiones lo que hacen es crear profundas esferas de inequidad que deben ser superadas si queremos afirmar que estamos en un ámbito de protección de los derechos humanos.
no se trata de poner a todos los ciudadanos en la misma condición, sino de satisfacer esas necesidades básicas como premisa principal e inicial a la hora de garantizar, bajo un modelo de justicia material y de igualdad material, los derechos de las personas. Aquí es importante resaltar cuántas personas en este momento, ¿no?, en el que se está elaborando este material educativo, carecen de un alimento, carecen de una posibilidad de una prestación de salud, carecen de la oportunidad de un lugar donde alojarse, donde residir, y todo esto implica una suerte de desbalance a la hora de la protección de los derechos humanos. Porque un Estado puede afirmarse como pleno protector de los derechos humanos, pero sin haber garantizado en amplios grupos poblacionales estos tres elementos. Y eso bastar para entender que todavía no se han cumplido con los mandatos positivos inherentes, como lo formula Tugendhat, al Estado Social de Derecho. Luego, el Estado Social de Derecho invita a hacer una materialización más profunda de lo que son los contenidos de los derechos humanos. Dicho esto, vamos a pasar al segundo punto, la ley natural y los primeros principios de la razón práctica. He hecho una composición inicial sobre la persona humana y los derechos humanos. Ahora quiero hacerlo desde la perspectiva de la ley natural y los principios de la razón práctica. Hay un elemento sustancial en el que debemos partir a la hora del concepto de los derechos humanos, ¿no? El concepto de los derechos humanos no se agota en una racionalidad eminentemente jurídica, sino que puede obedecer al concepto de naturaleza humana que se ha rescatado en los últimos tiempos y puede también exigir la comprensión de ciertos principios propios a una razón práctica. Los principios de la ley natural son principios del obrar, son principios que constituyen premisas de razonamientos prácticos. Y tales premisas son los fines o bienes por virtud de los cuales se articula ese razonamiento práctico. Si los denominamos y los llamamos principia juris, Luigi Ferraioli, principios, es porque con ellos comienza el razonamiento práctico. Y el razonamiento práctico inicia siempre por un fin apetecido, es decir, por el fin que se quiere lograr, por lo que se quiere materializar como objetivo último. Esto lo explica Santo Tomás diciendo que ese fin último, ¿no?, sustancial, es a lo que se tiende por la naturaleza, es hacia lo que el hombre normalmente busca alcanzar como fin en sus acciones, ¿no?, porque se entiende que es la manera en la que logra concretar sus propias demandas. Y si esto es así, es importante entender que lo esencial de un silogismo práctico, de un razonamiento práctico, ¿no?, es la existencia de una premisa mayor que se constituye a partir de un objetivo a conseguir, de un fin último a conseguir mediante una acción, y en virtud del cual se eligen los medios que se estiman más aptos para conseguir ese fin. De tal manera que cada silogismo práctico será tanto mejor cuanto más adecuadamente disponga u ordene los medios para conseguir ese fin establecido en la premisa mayor. Esto implica que, si lo hablamos en términos de derechos, la idea de la protección del derecho a la vida, como lo señalábamos en el caso IV contra Bolivia, se estaría representando a partir del fin último de lograr conformar una familia y poder tener la elección de procrear o no. De tal manera que en el fondo no es solamente el enunciado normativo que establezca la garantía de que toda persona le deberá ser protegido su derecho a la procreación,
sino lo que representa como fin último para su esfera moral, lo que representa para esa señora, en ese caso contra Bolivia, el que haya podido tener uno o más hijos, o el que pudiese tener otros hijos, o el que pudiera seguir teniendo o disfrutando de una condición fisiológica que le determinara a partir de su propia elección y no a partir de la elección de otros que no pudieran ejercer por ella la misma decisión. Y ese psicologismo práctico nos impone entender que eso que contiene el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos en la protección del derecho a la vida, y eso que se puede configurar a partir de las convenciones de protección de las mujeres, ¿no? La convención en materia de erradicación de la discriminación de la mujer y de otros textos normativos, pues en muchas ocasiones no tiene la comprensión de lo interno que puede representar en la racionalidad práctica el que se atienda no solamente al enunciado o contenido normativo, sino también a lo que se hace desprender de la aspiración del fin último que esa persona podía tener a la hora de lograr que ese derecho de procreación se refleja en su esfera interna, en su esfera personal. Si nosotros acudimos al pensamiento de Aristóteles, ¿no? Y al formular al hacer esta formulación, uno encontraría que la idea del razonamiento práctico, y visto también en los neoclásicos norteamericanos, es la de entender que los principios de la ley natural son principios de razonamientos prácticos, son principios que preceden al contenido normativo y son principios que tratan de armonizar o desdoblar lo que es la comprensión del contenido jurídico para no negar esferas que, pudiendo ser de protección, queden al margen de un reconocimiento expreso. Ahora, si nosotros lo hacemos a partir de Santo Tomás, tendríamos que empezar a entender si este razonamiento práctico y esta relación con la ley natural tiene algún alcance desde la perspectiva de la comprensión desde la comprensión del derecho de los bienes humanos básicos. Entonces, es decir, los bienes humanos básicos, que ciertamente son principios del obrar, que son aquellos que nos facilitan el alcanzar el máximo de todo ser humano, y que el fin esencial podría estar radicado incluso también en un bien común, nos lleve plantear que el fin último de cada ser es la plenitud de su forma, que mientras éste no se logre y esté en tensión, siempre va a haber esferas a proteger, o siempre va a haber esferas que están aún reprimidas y restringidas. De tal manera que si ese fin último no solamente se concreta en lo individual, sino que también hace parte de la convivencia, de la comunión entre las personas, se entendería que aquel fin último individual se irradia en el bien común, o ese bien común se irradia en ese fin último. Para explicarlo un poco más pragmáticamente, los casos Sayonamaxa y Aquiaxa, ¿no?, de la Corte Interamericana, Saramaca, el pueblo Saramaca, cuando se refieren a la protección de la propiedad comunal, nos están dando a entender que el fin último, que podría ser inherente a cada uno de los individuos de la comunidad indígena en la protección de su identidad como sujeto de esa comunidad, su identidad cultural y su arraigo, tiene una indisociable relación con el bien común que representa la propiedad para toda la comunidad de la que ellos hacen parte, y que la tutela que vaya a ofrecer va asociada, ¿no?, va ligada a esos dos presupuestos,
de tal manera que la protección de vida o la protección a alcanzar como fin último no se agota simplemente en el enunciado de el resguardo o tutela del derecho de propiedad, porque de hacerlo realmente estaríamos negando esferas en los que ya en el ámbito del bien común se irradiarían sobre los sujetos que podrían ser vulnerados. Entonces, esa forma en que se afecta a ese individuo, cómo lo puede también influenciar desde el punto de vista del logro de ese bien común por la tutela de esa propiedad comunal, y cómo de esa manera, si no tutelo ese bien común, esa propiedad comunal de esos bienes, se resquebrajan o se limitan a su vez las esferas internas o las esferas propias a cada individuo. En la reciente Ross nos dice en el libro sobre el derecho y la justicia, está editado para los amigos argentinos por la editorial universitaria de Buenos Aires, nos dice cómo en esa construcción las creencias populares de Homero y de Hesiodo, ¿no?, nos plantean cómo a partir de ese momento está el germen de lo que puede ser esa actitud humanista, científica, ese desarrollo de la ley natural a partir de la comprensión de la transformación de la comunidad primitiva a un modelo político de democracia, y donde la idea primigenia es establecer unos valores iniciales sobre los que se puede organizar la comunidad del ser humano. A esa primera etapa, luego Ross nos plantea la posición de los sofistas en el marco de esta relación entre ley natural y los principios, y nos dice que la posición en el campo de la moral y el derecho está dada desde el punto de vista de que no todo se agota en comprender que las leyes son de origen divino, que las leyes como tales, viene la contraposición, son obrar del hombre, basadas en la convención establecida y en el poder que estos afirman, que desde la perspectiva de Protágoras, ¿no?, la idea de las leyes de los hombres buscan en cierta medida corporizar el poder arbitrario de los gobernantes, buscan reducir el influjo del poder que estos tenían para el ejercicio de ciertas libertades por los individuos. Y esto luego, proyectado en el modelo de Aristóteles, ¿no?, nos plantea que la concepción metafísica de esa moral natural, de esa concepción natural, ¿no?, es la que hace imperar el concepto de hombres buenos y sensatos. Entonces aquellas máximas aristotélicas, a cada quien según sus méritos, a cada quien según sus atributos, reflejan que ese buen hombre, ese hombre modesto, ese hombre sensato, es el modelo de la ley básica natural sobre la que se van a erigir los principios articuladores de la misma. Que con posterioridad los estoicos y su influjo en el derecho romano establecen que la razón práctica, la ley natural, en cierta medida permiten delimitar el comportamiento del hombre sabio. Permite establecer que no se limita solo a esferas de lo individual, sino que hay una razón universal, hay una razón que se desdobla en lo que es todo el ámbito de actuación del individuo, y que sobre él tendrán que generarse una serie de principios y de valores. Aquí en este momento quizás el que va a proyectar un poco mejor y a reconducir el modelo de la ley natural va a ser Santo Tomás, porque él dice que el derecho humano, entre comillas, solamente adquiere su fuerza obligatoria, su validez como derecho, en tanto que se opone al poder arbitrario que en teoría deriva de lo divino, y que ningún derecho humano que esté en conflicto con el derecho natural tiene validez alguna, lo que implica que la idea es que
no solamente se entienda una concepción mistificada, sino que la ley natural, cuando a partir de la ley natural se obedece a una serie de principios o de valores que pueden estar excluidos o pueden contradecirse con lo que es la ley positiva, esta, en virtud de esa suma teológica tomasina, esta tendrá que ser incorporada para dotarle de plena validez a la hora de su conformación. Esta configuración también va a tener un influjo en el racionalismo, ¿no? En el racionalismo, en donde se dice a partir de la figura de Hugo Grocio, ¿no?, que cómo se puede conductar un modelo basado solamente en la inspiración moral, en las circunstancias propias de las relaciones internas, ¿no? Como habiendo imperado el derecho natural como filosofía práctica en la época del racionalismo e iluminismo, se logra matizar a partir de concepciones racionalistas, y allí se va a ver el influjo de Baruch Spinoza, de Pufendorf, de Thomasius, de Barberac, ¿no?, de Locke, del mismo Hobbes, de Rousseau, en donde lo que se va a plantear es cómo a partir de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa, ¿no?, se llega a la concepción, partiendo del derecho natural, que existen derechos inalienables de libertad y derechos inalienables del hombre que preceden a estas mismas declaraciones. Y este es un ámbito que es sustancial, porque si esta es la afirmación, y lo hace críticamente Ross, de lo que es la configuración de los derechos humanos, podría afirmarse, ¿no?, que el reconocimiento expreso, sin dejar de tener entidad jurídica, no es lo esencial, que la comprensión de los derechos sigue estando imbricada por la esencia del hombre, le son inalienables, le son intrínsecos, y que en todo caso, siendo previos al sistema normativo, de no reconocerlos en todo su contenido, tendría que integrarlos. Aquí Ross trae un contenido del proyecto de Código Napoleónico, donde decía, abro comillas, existe un derecho universal e inmutable, fuente de todas las leyes positivas. Es la razón natural que gobierna a todos los hombres, cierro comillas. Que lo que plantea en el fondo es que el sistema positivo debe, o mejor, está sometido, está sujeto a la configuración de esos derechos a partir de lo que es propio, de lo que es inalienable, de lo que es inmutable al ser humano. Luego uno, en la sociedad moderna, podría decir que el gran predicamento que se va a presentar va a ser para la concepción del derecho a la vida. Entonces, ¿cómo concibo el derecho a la vida con las nuevas técnicas genéticas? Y si este precede el que se ofrezca una nueva modalidad de forma de gestación, de procreación, de crear un sujeto que bajo una alienación técnica tiene unas condiciones que va a estar diferenciado de otros que no tuvieron la misma oportunidad, ¿cómo yo puedo a partir de ese sujeto configurar una posición jurídica que se le resguarda aunque expresamente no esté contenido? El ciudadano del siglo XXI va a ser un ciudadano que genéticamente va a estar protegido contra enfermedades, que genéticamente va a tener otras propiedades que lo van a distinguir del ciudadano que no ha tenido esas alternativas. ¿Quién tendrá acceso a esas mejoras? ¿Cómo podrá tenerse acceso? ¿Y por qué se justificaría que ese acceso se correspondiera con la cláusula ordinaria de protección del derecho a la vida? Como en otros ámbitos, en donde se discutirá específicamente hoy en día
Quizás esto está ocurriendo con la libertad de expresión y con las redes sociales, en donde el nuevo canal de comunicación, al haber variado la forma en que las personas intervienen, genera como debate si precediendo a los sistemas jurídicos hay un modelo en el que se gesta una intercomunicación, qué límites, qué imposiciones o qué derechos debo yo tener resguardados, con qué alcance y bajo qué presupuesto se van a consagrar. Porque si yo vuelvo y reitero la cita, abro comillas, existe un derecho universal e inmutable fuente de todas las leyes positivas, si esto precede desde el punto de vista de la construcción de los sistemas normativos, ¿qué será lo inmutable? ¿Qué será lo inmutable en la configuración de esa ley positiva? ¿Qué será lo universal? Y cómo, siendo universal e inmutable, es imprescindible entender que las reglas del juego van a ser operativas bajo estas nuevas formas o nuevas expresiones de comunicación. Quizás donde tiene un mayor eco esto es cuando se trata de situaciones en las que, existiendo conflictos armados, internos sobre todo, y eso ha sucedido en Colombia, aquellos mandatos de protección que se reconocen por el derecho internacional de los derechos humanos tienden a una vocación que excede a lo consagrado literalmente en las normas y nos lleva a configurar cuáles son las reglas básicas previstas con anterioridad al sistema positivo, ¿no? Nosotros hemos trabajado en el Consejo de Estado en algunos casos de Belle Pachis, de Hugo Grocio, para lograr escudriñar cuáles son las reglas ordinarias o básicas en las que se sustenta la relación de los sujetos cuando están en una situación de conflicto, ¿no? O en una situación de enfrentamiento, de confrontación, y cómo esas reglas que no han sido positivizadas pueden ser exigibles a la hora de entender que hay derechos inmutables y universales que deben ser objeto de tutela, especialmente cuando aquel que va a ser destinatario de los mismos no hace parte de la confrontación o no hace parte de el conflicto que se está presentando. Y finalmente, ¿no?, trabajando aquí este texto, nuevamente les digo, llega una modulación que me parece llamativa y sobre la que yo quiero centrarme un poco en este apartado, ¿no? Trabajando ley natural y principios de razón práctica, para luego pasar a la naturaleza humana, que es que en esta evolución afloró una tesis, ¿no?, que podría encontrarse en algunos autores, ¿no? Sobre todo en Burke, en algunas manifestaciones de Jeremy Bentham, en Comte, que es la idea del historicismo. Lo mismo en Jacques Maritain y en Gregorio Peces Barba, el historicismo, ¿no? Porque es la historia de la humanidad la que en cierta medida va a dar los rasgos de lo que ha sido la evolución de los valores y principios que han imperado. Y esos valores y principios en una clave historicista van a permitir entender por qué pasamos de modelos de sanción en los que se impelían sufrimientos y dolores, ¿no?, sufrimientos y se hacía padecer grandes calamidades a los sujetos, a entender que hoy en día son prescindibles absolutamente ese tipo de herramientas para penalizar a un sujeto que haya cometido una infracción. ¿Qué implicó en una construcción histórico-social o histórico-jurídica el que se superaran los suplicios o los sometimientos físicos de un individuo para con esto generar un efecto ejemplarizante y una
y una sanción suficiente como el someterlo a este tipo de tratos crueles e inhumanos, que en otras épocas representaba una modalidad tolerable y entendida para el contexto social e histórico específico, hoy en día no son admisibles bajo ningún contexto, ¿no? Que puede pasar también en términos de género, en la forma en que la mujer, ¿no? Logró adquirir y logró posicionarse en la sociedad para que le fueran reconocidos constantemente derechos que como persona humana no podían ser distinguidos entre hombre y mujer, sino que tenían que estar siempre bajo la tutela suficiente de los individuos. Entonces, aquí hay una circunstancia en la que es importante entender cómo esta base historicista, que sea sustancial para mismo, puede serlo por la vía de aplicar valores, de aplicar principios de humanidad que exijan el resguardo máximo a partir de técnicas novedosas del derecho a la vida de esa persona. Pero hay una base histórica, ¿no? Quizás 20 años atrás no teníamos todavía esa evolución social, tecnológica, y hoy en día al tenerla el ser humano tiene que responder a ese nuevo reto. ¿Me manejo bajo categorías clásicas y ordinarias anteriores o empiezo a evolucionar y a comprender cómo esto se puede adecuar hacia adelante sin que se convierta en una desfiguración de los principios básicos que imperan en las relaciones de los individuos y en el contenido de los derechos? En esa perspectiva es importante señalar, ¿no?, que un autor como Elías Díaz, a partir de este fundamento historicista, nos dice que los derechos humanos constituyen el contenido concreto histórico de esos grandes valores éticos y políticos que son la libertad, la justicia y la paz. Quizá todos esos valores pudieran sintetizarse en el de justicia, si entendemos esta como resultado de una correcta y dinámica articulación en el tiempo y en una concreta realidad social de las exigencias siempre en progresión abierta, que se expresan fundamentalmente a través de la libertad y la igualdad. Elías Díaz nos recuerda este concepto de derechos humanos a partir de una base historicista. Y es claro que esa base historicista es sustancial. ¿Por qué? Porque nos permitiría entender que hay un doble modelo entre una fundamentación histórica y una fundamentación juspositivista. Aquí voy a acudir al libro del profesor Rafael de Asís, del catedrático de la Universidad Carlos III, del Instituto Bartolomé de las Casas de Derechos Humanos de esa casa, de la que hice parte o soy graduando de doctorado y de maestría, y con mucho orgullo lo digo porque me acogieron durante 6 años hasta el 2007 que me doctoré, en su libro sobre el concepto y el fundamento de los derechos, una aproximación dualista. El profesor de Asís dice que, comillas, la historia sirve para entender los derechos como fruto de luchas y tensiones y como una respuesta a una serie de problemas contextualizados geográfica e históricamente. Detállese cómo la base histórica me permite a mí adecuar contextos que no propiamente me los logra dilucidar la base juspositivista e incluso aquellos fundados meramente en la ley natural. Y agrega, además sirve para comprender la idea de sujeto moral que acompaña a la justificación de los derechos y por tanto para demostrar cómo esta idea se ha ido configurando respondiendo a las cuestiones de la universalidad y de la igualdad. Cierro comillas. Y con posterioridad dice que en ese marco moral y jurídico en el que están los derechos, ¿no?, y el significado de estos, ¿no?, hay que hacerlo desde la perspectiva de la historia, de cómo han evolucionado a partir de las concepciones éticas y jurídicas de la historia de la humanidad. Señalaba yo recientemente desde la época de Hesiodo y de Aristóteles hasta el modelo que nos trae recientemente de Pufendorf,
cómo esa evolución histórica influye en la concepción de los derechos. Una lectura es la que trae y un análisis, la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. Uno bastante diferenciado va a ser la consagración de esa Declaración de Derechos Universales de 1948, la consagración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la consagración de los derechos respecto de las mujeres, respecto de los discapacitados, la Convención de las Naciones Unidas de los Niños del 89, es decir, el catálogo, el Corpus Juris Universal de Derechos Humanos. Y dándole continuidad a lo que venía diciendo, partiendo del libro del profesor Rafael de Asís, encuentra uno en ese marco de la idea de la ley natural y los principios de la razón práctica, como a partir de Hume se señala que, comillas, a pesar de que la razón basta para instruirnos sobre la tendencia útil o perniciosa de las cualidades y acciones cuando se haya completamente asistida y cultivada, no es suficiente por sí sola para producir censura o aprobación moral. Porque evidentemente Hume nos está invitando a comprender que la evolución histórica, o en la evolución histórica, es sustancial para no agotar la razón práctica solamente en meros escenarios especulativos de lo que puede ofrecer o puede representar la idea de el principio o el valor aplicado. Si yo lo hiciera así, sencillamente entendería que la construcción del sistema legal operaría a partir de unos principios que solamente me darían a mí la connotación de que serían operativos desde el punto de vista de que yo aceptara estos como válidos en todos los tiempos y en todos los momentos. Entonces, un principio X sería tan aceptable o tan aplicable en un momento dado como en otro determinado. Y quizás podría llegar a incurrir en el grave error de no comprender claramente el alcance de todas las de todos los principios y valores que podrían ser operativos en la actualidad desde la perspectiva de los derechos. Precisamente en este contexto me interesa ahora abordar esta cuestión que está muy ligada a la idea de naturaleza humana y la naturaleza de las cosas a partir del libro del concepto de derecho de H.L. Hart, con todos los predicamentos que pueda comprender Hart, ¿no? Porque para Hart, y bajo esta visión última que estábamos trabajando del historicismo, el pretender que hay principios verdaderos de conducta correcta que son racionalmente descubribles no ha sido habitualmente concebido como algo que pueda ser una máxima, ¿no? La idea de que hay una estructura, un pensamiento único, unívoco, de unos principios que son inalterables en el tiempo, lo que puede llevarnos es a situaciones de superficialidad, a trivialidades y quizás a crear lo que es más bien concepciones ideológicas que no contenidos esenciales que puedan ofrecerse desde ese principio. Volvemos al punto como el caso Duque versus Colombia. El pensar que el principio de integridad de la familia, si este se entiende como un principio, defendido por aquellos que solo aceptan que una familia se conformará por un hombre y una mujer y que no hay ninguna otra alternativa, nos invitaría realmente solamente a comprender el problema bajo un escenario superficial y no del contenido esencial de los derechos que hay que resguardar. Porque nadie va a negar que en la práctica, bajo un razonamiento práctico, habrá personas que estén en desacuerdo con la aceptación de aquellos que sean parejas del mismo sexo y que puedan acceder al reconocimiento de ciertos derechos. A todas estas, recordemos a nuestros colegas y amigos que están formándose en este curso virtual, en el caso de Duque versus Colombia,
Este es un caso en donde la persona que está siendo objeto de reconocimiento de unos derechos pensionales, pues el sistema legal no le da una alternativa de solución, no había una solución del caso en la que le permitiera comprender si era o no titular de los derechos. Y la búsqueda de esa protección que da el sistema jurídico, pues tiene que apelar a una serie de principios para que, como el de justicia, se permita que esta persona pueda acceder al reconocimiento de los mismos. Pero si yo no opero bajo una racionalidad, bajo un razonamiento práctico, que me permita entender la evolución de este principio, ese principio de integridad familiar, ¿no? De integridad de la familia, que se ha venido adecuando y se ha venido ajustando a lo que son las evoluciones y a lo que son las nuevas alternativas de conformación de este en un marco de una sociedad compleja y diversa, pues sencillamente lo que voy a decir es que la única solución que hay es no reconocerle el derecho a ese individuo y por tanto negar que ese principio haya evolucionado y que solo aplicaría en las condiciones que clásicamente ha sido aceptado. De ahí que en el marco de esta concepción de H. L. Hart, pues uno estaría bajo una doctrina superficial y que sería solamente que desatendería las verdades más profundas. Y agregando con también H. L. Hart, nos dice que en la perspectiva de la doctrina del derecho natural, ¿no? Que el mundo que se observa a partir de la ley natural y ese razonamiento práctico no es simplemente un escenario de unas regularidades uniformes, ¿no? No es simplemente conocer ese mundo, ¿no? Sino que hay que de alguna manera determinar hacia dónde se dirige cada uno de estos elementos, es decir, cuál es el telos y cuál es el fin que le es apropiado a cada uno de ellos. Mire para la postura que maneja Hart, ¿no? Y las observaciones que se puedan señalar desde el punto de vista de Hart, que pueden invitar a que se comprenda que no hay una configuración de ese derecho natural bajo un contexto unívoco, ¿no? O inflexible bajo su contextualización. De ahí que me llama la atención que el análisis que plantea Hart a la hora de la relación ley natural y razonamiento y los principios de la razón práctica como influjo al momento de entender y comprender el alcance de los derechos humanos, nos invite a comprender varios ingredientes. Entonces, el primero, la vulnerabilidad humana. Entonces, es posible que las demandas comunes para lograr el alcance de un derecho, ¿no? Y las demandas comunes en el marco en una perspectiva moral no se hagan consistir en prestaciones activas sino en abstenciones y que esas abstenciones como tal puedan configurar reglas de tal manera que en lugar de esperar que esa vulnerabilidad se convierta en una forma de negación del derecho, se convierta en una alternativa de concepción del derecho. Aquí podría encuadrar ese caso Duque contra Colombia tal como lo decimos, ¿no? Y me llama la atención esta cita que voy a hacer de H. L. Hart para que ustedes la analicen y la comprendan. Abro comillas, dice en la página 241, si los hombres llegaran a perder su vulnerabilidad recíproca, se habría desvanecido una razón obvia para la prescripción más característica del derecho y la moral. Por ejemplo, no matarás, cierro comillas. Si yo no acepto a partir de las vulnerabilidades que puedan representarse en ciertas condiciones humanas, lo que voy a hacer es negar el presupuesto de base de la tutela eficaz de los derechos humanos. Luego, entonces, el primer criterio que se plantea es aceptemos esa vulnerabilidad humana a partir no de solamente de las prescripciones activas, sino de las abstenciones.
de cómo debo abstenerme a negar una realidad que, siendo material y bajo un contexto social, debe ser aceptada sin perjuicio de que obren otros escenarios ideológicos y otras concepciones que, siendo respetadas, tienen que prodigar o promover la tutela de todos los individuos y no solo de algunos. Un segundo criterio es el que denomina el de la igualdad aproximada, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta igualdad aproximada es cómo opera un principio máximo de conmutatividad, de reciprocidad en las relaciones humanas, que implique que hay una equivalencia entre abstenciones y concesiones mutuas. Lo que yo logro conceder frente a lo que yo logro abstenerme es lo que propicia el que se materialice una justicia, el que se concrete una justicia material. El tercer criterio es el del altruismo limitado, en donde se busque que se genere un desapego por lo que son las condiciones en las condiciones que parten o que se sustentan en ideologías arraigadas, y se afirme la apertura hacia nuevos contextos del ejercicio de los derechos humanos. Pensar que por virtud de la violación de los derechos humanos no se permita el acceso al trabajo a personas con discapacidad, pues resulta bastante contradictorio con lo que es la sociedad actual y con lo que es la evolución en los derechos, ¿no? A estas personas hay que crearles las condiciones, los elementos, los modelos, las alternativas, pero no solamente porque lo diga la ley, sino porque podría operar un criterio de altruismo que limitadamente permita, sin generar una extensión indebida de otros derechos, que se proteja la esfera de aquellos que, como las personas con discapacidad, están llamados a ser tutelados. Un cuarto criterio es el de los recursos limitados, desde el punto de vista de entender que la forma en la que se cooperen o se interrelacionen simultáneamente los individuos seguramente va a influir a la hora de establecer cómo distribuir la tesis de la justicia distributiva adecuadamente los beneficios o las prestaciones que deban ofrecerse a todos y cada uno de los sujetos sin desmejorar las condiciones de otros. Y por último está el criterio de la comprensión y fuerza de voluntad limitadas, que nos exige modificar el criterio tradicional del voluntarismo o del dirigismo social o voluntarismo individual para configurarlo a partir de una relación más de comprensión de esferas interconectadas entre el ejercicio de esa autonomía de la voluntad entre diferentes sujetos. Esto es importante, ¿no? Y esto es sustancial de resaltarlo porque cuando uno acude a un concepto como el de ley natural y el de razonamiento práctico, y ahí ustedes pueden leer también la crítica a la razón práctica de Immanuel Kant, es esencial que se entienda que los modelos en los que se pueda trabajar no buscan en ningún momento negar que el sistema jurídico tiene que generar los principios sustanciales, sino que debe permitirse comprender que los contenidos no se cierran o se agotan solamente bajo lo que es la conformación, la estructuración, el diseño normativo y dispositivista tradicional, sino que pueden tener un contexto ampliado a partir de esos principios. Pero tampoco se puede desfigurar el modelo tradicional entendiendo que si no han sido consagrados, solo los principios serán operativos, porque además eso gesta en un debate que ha tenido Elster, que ha tenido Working y que han tenido otros autores, eso gesta a que no sea el legislador el que defina los contenidos normativos, sino que sea el juez, y ese activismo judicial se convierte en una suerte de sustitución del legislador en los roles ordinarios del Estado, el que termine creando o configurando nuevos escenarios de protección o que termine consolidando nuevos elementos objeto de protección de los derechos. En Colombia ha ocurrido recientemente, hay
al menos dos sentencias, ¿no? Una de sentencia de tutela identificada con la letra T 888 del 2008 y otra identificada con la letra T de tutela 381 del 2009, en donde la Corte Constitucional, aplicando la convencionalidad, o lo que denominan algunos otros el bloque ampliado de constitucionalidad, le da una categoría al derecho al agua como un derecho humano. Y siendo un derecho humano tiene una connotación sustancial, porque a la hora de su defensa o de su protección, pues podría afirmarse una autonomía respecto de los demás derechos y podría generar una afectación importante a la hora de la tutela por parte del Estado. Pero parte de la base del principio de solidaridad, entonces se exacerba ese principio en la construcción. El primer elemento, de acuerdo con el diseño curricular que se hizo del curso a considerar en esto de la naturaleza humana, es que se trata de un concepto con una larga y polémica tradición filosófica. Desde el punto de vista del debate que se ha gestado, puede hacerse en un escenario de antropología, puede hacerse en un escenario de filosofía básica, puede hacerse en un escenario de filosofía jurídica. Para los filósofos antiguos y medievales, ¿no? Por ejemplo en la línea de Platón, nunca se puso en cuestión la existencia en la naturaleza humana, entendida como la esencia o la idea misma del ser humano. Los aristotélicos, ¿no?, identificaban cierta naturaleza humana que constaba de aspectos animales, sociales y racionales integrados en una unidad, ética Nicómaco, ¿no? Incluso allí hace una distinción entre los seres vivientes, afirmando lo que puede reflejarse en las personas, ¿no?, frente a esa naturaleza humana, frente a los demás seres vivientes, ¿no?, o seres vivos. Locke no niega radicalmente la naturaleza humana, ¿no? Pueden leer el segundo tratado sobre el gobierno civil, en donde afirma: todos somos por naturaleza libres e iguales, que ustedes lo pueden llevar al artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y parten de una premisa muy próxima. Es más, para Locke, ¿no?, él se apoya sobre la afirmación de que una filosofía moral y política en esencia sería de corte justnaturalista, y en el plano moral se llegaría a reconocer por parte de él la existencia de cierta naturaleza humana. En el siglo XX, ¿no?, Ortega y Gasset afirmó que era erróneo en cierta medida hablar de naturaleza humana, porque el hombre no es nada sin el contexto histórico. Entonces, la historia es lo que prima sobre la definición de la naturaleza humana. En todo caso, la ubicación social del ser humano hace que éste esté sometido no solamente a las leyes naturales, a las leyes físicas, sino también a las leyes o reglas que emanan de la sociedad, a las que podemos juzgar como convencionales ordinarias. Entonces, en este sentido, la naturaleza se opondría a la convención. De esta manera podríamos considerar que el ser humano es tal en la medida en que se comporta conforme a esas convenciones, y también en la medida en que las convenciones progresan hasta recoger lo que hoy entendemos como derechos humanos. Entonces es un triple proceso en donde partimos de una ley natural en la que no hay una configuración de unos mínimos. Esa ley natural luego da paso para las convenciones que surgen a partir de las relaciones sociales, ¿no?, contrato social, ¿no?, Jean-Jacques Rousseau, y luego se elevan hasta el punto de reconocer posiciones o derechos, como los derechos humanos, que permiten resguardar no solamente esas esferas, sino consolidar el modelo de Estado que es respetuoso de las personas y de los miembros de la sociedad. En ese marco de referencia, ¿no?, leído así, esa naturaleza humana en esa concepción inicial, pues uno entendería que el modelo de la naturaleza humana no sería de negar los contextos tradicionales, sino de afirmar que el ser humano, pese a todo, sigue teniendo un contexto
en lo que es su esencia. Y esto se reivindica hoy en día.